Bien, vamos a comenzar con la materia química analítica para cursar en este primer semestre. Pero previo a la introducción de lleno a la materia, vamos a hacer una revisión de conceptos previos que ustedes tienen ya incorporados o trabajados desde la química general y química inorgánica. Vamos a comenzar con el concepto de soluciones. Soluciones, recuerdan que es un soluto disuelto en un solvente. El solvente, si no se especifica cuál es agua destilada. Y conceptos que vamos a trabajar también son las propiedades electrolíticas o no electrolíticas. Aquellas soluciones electrolíticas y no electrolíticas están compuestos por sólidos o solutos que tienen la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Ese soluto disuelto en el solvente me va a derivar o a producir una solución que tenga o no la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Como vemos en este esquema, hay una cuba galvánica o celda galvánica donde tenemos dos soluciones como el sulfato de cobre y donde se introduce un metal cobre y un sulfato de zinc donde está introducido un metal zinc. Un puente salino que intercepta las dos cubetas y un voltímetro que es el que me va a detectar sin la corriente externa aparente lo que sucede en cada una de las cubetas, el pasaje de corriente de cada una de las cubetas, transformándose una cubeta en ánodo y una cubeta en cátodo. El cátodo cede esa corriente o electrones y la recibe. El ánodo cede los electrones o la corriente y lo recibe la cubeta que llamaremos cátodo. De esta forma vamos a tener electrolitos que van a ser fuertes o débiles dependiendo de la posibilidad de conducir esa corriente eléctrica. Aquellos electrolitos que tienen la posibilidad de conducir corriente eléctrica la vamos a dividir en ácidos, en bases o sales. El ácido fuerte son todos los electrolitos que ionizan o se disocian absolutamente en cationes y aniones, completamente cargas negativas y cargas positivas. Mientras que los ácidos que son débiles tienen la capacidad de conducción de corriente, pero en una menor intensidad que el ácido fuerte. Y aparece el concepto que ya habían visto de Ka, constante de ionización o disociación del ácido. El Ka me da un valor cuyo coeficiente por lo general es negativo, de numeración muy pequeña, y eso me identifica cuánto es la conductividad de ese ácido cuando se disuelve en un solvente. Lo mismo sucede con las bases, donde tenemos bases fuertes que ionizan absolutamente en cationes aniones, y a su vez las bases débiles que tienen ahora una constante que llamaremos Kb, constante de ionización de las bases débiles. Aquellas sales que se conjugan o derivan de la unión o de la reacción entre ácidos y bases, ya sea fuertes o débiles, me van a derivar también en tipos de sales fuertes, donde la reacción va a ser entre ácidos débiles y bases fuertes, o ácidos fuertes, bases débiles, formando las sales conjugadas correspondientes. Mientras que las sales débiles van a derivar específicamente de ácidos y bases débiles, y hay algunas excepciones como el acetato de plomo, cuyo ácido débil sería el ácido acético y la base sería el hidróxido de plomo, o algunas otras sales que pueden estar identificadas en este grupo. Las soluciones acuosas, dependiendo de la solubilidad del soluto en ese solvente y las características de ese soluto, podemos decir que son soluciones solubles,
donde el soluto se disuelve absolutamente y por completo dentro de esa solución, por ejemplo, cloruro de sodio en agua, azúcar en agua, un café en agua. Aquellos que son poco solubles son característicos de los que no tienen la capacidad de disolverse por total y queda un resto de ese soluto sin disolver. Estos dan la característica o la frecuencia de que tienen una constante y esa constante se llama constante del producto de solubilidad, también llamada KPS. Y aquellos otros solutos que son insolubles en agua, por más que se aumente temperatura, por más que se modifique físicamente el sistema, no tiene la posibilidad de disolver el solvente, el agua. Hay un concepto que tenemos que tener en cuenta que se llama solubilidad, que es la máxima concentración del soluto que se disuelve en el agua a una temperatura determinada. Cuando aumenta la temperatura, la disolución aumenta. Entonces, se considera que la solubilidad se va a definir si la temperatura será de 25 grados centígrados. Dependiendo de la cantidad de soluto que se disuelva en el solvente, vamos a contener o vamos a tener soluciones no saturadas, que son soluciones que tienen mayor cantidad de solvente con respecto al soluto, soluciones saturadas donde el soluto y el solvente están en un muy endeble equilibrio y es como que todo ese solvente no puede disolver más soluto, es lo máximo que puede disolver a esa temperatura. Entonces, en ese punto de saturación se mantiene en el equilibrio ese soluto con respecto al solvente a la temperatura que hemos mencionado. Sobresaturada significa que va a haber mayor cantidad de soluto con respecto al solvente y por lo general en una sobresaturación se presenta una precipitación, es decir, partículas del soluto que decantan y se depositan en el fondo de esa solución que está preparada. Las soluciones acuosas, dependiendo de las unidades en las que trabajemos, las vamos a llamar soluciones empíricas, cuya preparación de soluciones se va a realizar en unidades físicas, por ejemplo, unidades gravimétricas, volumétricas y aquellas conversiones en las cuales tenemos que tener en cuenta la densidad. Las unidades físicas van a ser, por ejemplo, partes por millón, gramos por litro, gramos por 100 mililitros, mililitro por mililitro, todas las soluciones que en la preparación de la misma estén involucradas unidades físicas, mientras aquellas que estén involucradas en la preparación unidades químicas, normalidad, molaridad, formalidad, la vamos a llamar soluciones valoradas. Las soluciones empíricas, por lo general en química, se utilizan solo para preparar reactivos auxiliares o algunos reactivos que me permitan, por ejemplo, modificar un pH. Otro ejemplo son los indicadores, mientras que las soluciones valoradas me permiten cuantificar en todas las grandes volumetrías que a continuación veremos aquellas concentraciones de analitos que tenemos que cuantificar. Son soluciones de concentraciones conocidas preparadas en unidades químicas que me permiten cuantificar analitos de concentraciones desconocidas. Otro ejemplo que vamos a recordar es la ley de dilución, con lo cual nosotros, ¿se acuerdan que teníamos concentración 1, volumen 1, igual a concentración 2, volumen 2? Esto nos permitirá trabajar, por ejemplo, en realizar diluciones de una solución que está más concentrada a una solución que esté menos concentrada para calcular cuántos mililitros deberemos tomar de esa solución para preparar en definitiva la solución que vamos a utilizar para realizar nuestro trabajo.
Hay que tener en cuenta y volver a repasar masas equivalentes, porque cuando estemos trabajando con unidades valoradas químicas normalidad, vamos a trabajar con el número de equivalente o la masa equivalente. Recuerden que para un ácido es la masa molar del ácido dividido la cantidad de hidrógenos que se pueden reemplazar. Eso sería lo que llamamos Z. En una base será la masa molar de la base dividido la cantidad de oxidriones que se pueden reemplazar. Mientras que en las sales es la masa molar de las sales dividida el número neto de cargas de cationes o aniones que se ponen en juego para neutralizar esa sal correspondiente. Cuando veamos óxido-reducción, la masa equivalente en ese tipo de volumetrías se saca como la masa molar del oxidante o del reductor dividido el número de electrones que se ponen en juego en esa óxido-reducción. Un ejemplo para que quede claro en cada uno de estos sistemas, por ejemplo, el ácido sulfúrico será la masa molar del ácido sulfúrico dividido 2. Hidróxido de aluminio será la masa molar del hidróxido de aluminio dividido 3. El sulfato de aluminio será la masa molar del sulfato de aluminio dividido 6, ya que necesito dos aniones, tres aniones sulfato o dos aniones aluminio para poder neutralizar esa estructura. Y si yo multiplico 2 por más 3, que es la carga del aluminio, tengo 6, que es el Z, con el cual voy a obtener la masa equivalente de esta sal.